¿En qué momento decidiste que querías escribir este libro? Mira, en diciembre de 2010 escribí una crónica para Rolling Stone que reconstruía los últimos días de lucidez o de conciencia de Cerati Sí. en Venezuela, antes de que le diera el ACV, y también reconstruía como el momento creativo de Fuerza Natural, que era un disco para nosotros en la revista muy interesante. Sí. Y a partir de ahí empecé a hablar con compañeros de su banda, con amigos de él que seguían trabajando después de 30 años juntos, con la madre. Y la verdad que me vi parado frente a la gran historia del rock latino y me pareció que era interesante y un buen desafío escribirla, ¿no? Así que ese fue como el comienzo del libro, de alguna manera. Te tengo entendido que tenías una fecha de presentación, pero claro, te encontraste ante un volumen de información que te llevó mucho más tiempo. Sí, en realidad, bueno, hay como una tendencia editorial en los últimos años de sacar libros express, ¿no? Sí. Se muere Nisman y a los 2 meses hay un libro de Nisman, Claro. cosas de ese estilo. Y un poco tenían la idea en la editorial de, bueno, con lo que le había pasado a Gustavo, sacar un libro, ¿no? Y cuando me llamaron a mí, para verme la biografía, yo acepté, me propusieron una fecha que era octubre de 2011. Yo dije que sí, no siendo muy consciente de a qué me estaba enfrentando. Claro. Pero bueno, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que me iba a llevar mucho más tiempo, ¿no? Y la verdad que me gusta hacer los trabajos de forma seria y me parecía que era un libro que tenía un peso histórico muy importante también y decidí tomarme todo el tiempo necesario, ¿no? Para las entrevistas, la investigación y también para la escritura, que me parece que es una parte también del trabajo esencial, ¿no? Una buena investigación mal escrita termina siendo muy conspirativa, ¿no? Para el trabajo, porque básicamente lo que yo quería lograr era una historia atrapante, era la historia de Cerati, pero contarla de una forma interesante, encontrar la mejor forma de contarla. Y bueno, eso solo lleva, además de energía mental y esfuerzo, horas frente al teclado, ¿no? Y está la otra parte de las entrevistas y de la investigación, ¿no? De llegar bien profundo, encontrar a los compañeros de colegio, las primeras novias, hablar con la familia, eso, y que para que funcione bien uno requiere mucha más de una entrevista, ¿no? Hace falta tal vez entrevistarse 15, 20 veces con la misma persona para poder conseguir todos los datos que uno necesita. Bueno, por lo de la buena escritura, te digo que por lo que he podido leer del libro se nota que has puesto mucho esfuerzo y el trabajo es realmente muy bueno e interesante. Cuando empezás a leer te enganchás y eso siempre es bueno de una obra de este tipo, ¿no? Que uno lo aprecia. Juan, mencionabas ahí que hablaste con novias, con compañeros. Esa parte de la, digamos, prehistoria de Soda Stereo, quizás lo anterior de Gustavo, fue complejo, fue difícil encontrarlos, querían hablar. Me llevó cierto trabajo encontrarlos, pero realmente no fue complejo hablar con ellos porque estaban bastante dispuestos y por otra parte era una zona de la historia de Gustavo que a mí me interesaba muchísimo porque era básicamente lo que no estaba contado todavía de él. Claro. Y entonces todo era descubrimiento y las zonas que son puro descubrimiento son muy satisfactorias, ¿no? Para investigación. Así que hablar diría que con la madre sobre la infancia de Gustavo, hablar con sus compañeros de colegio, de la primaria y la secundaria, también no solo fue muy satisfactorio porque era puro descubrimiento, sino que también son años muy constitutivos, ¿no? Y muy determinantes, y entonces me ayudó a entender mucho de dónde venía Gustavo, la educación que había recibido, los valores, sus primeros intereses, ¿no?
son como un poco la conformación de la matriz de una persona, ¿no? La educación que recibió en su casa, Claro. el contexto emocional, qué cosas valoraba su familia, cómo lo habían educado, las aventuras con sus amigos, ¿no? Cómo era de chico, que le gustaban los fenómenos paranormales, que era fanático del rock progresivo, la personalidad que tenía, las aventuras ahí en el barrio, así que fue muy interesante para mí y fue clave realmente. A mí me parece que un libro sin esos detalles, una biografía sin esos detalles queda trunca, ¿no? Claro, claro. Queda incompleta. Bueno, hablabas de Fuerza Natural como disparador, una tapa que es un homenaje, ¿no?, al rock progresivo, ¿no? Sí, completamente, sí, es un disco en el que él volvió a escuchar mucha de esa música y que sí, desde la tapa, desde la imagen, había como una cita a los discos de esa época, ¿no? Sí. También en la idea de la concepción de un álbum más, no sé si conceptual es exactamente la palabra, pero sí es un disco que tiene un sentido escuchándolo completo, no es como un viaje que empieza y que va sufriendo diferentes aventuras y accidentes, y me parece que esa idea así como de disco completo también era de alguna forma, bueno, y la psicodelia también, Claro. era una forma de volver a esa época. Tal cual. Juan, ¿vos te acordás cuándo fue la primera vez que escuchaste una canción de Gustavo o de Soda? No, la verdad que no, porque bueno, siendo canciones que están tan presentes en lo que implica crecer en Argentina, viste, están tan ahí encastradas en el imaginario social que es difícil para mí saber cuándo. Es como lo mismo con una canción de Charlie. Claro. Sí me acuerdo la primera vez que me impactó, que fue el video de Paseo Inmoral. Ah, claro. Que era como la última época así de Bocanada dorada de MTV. Sí. Me acuerdo de ese video, me impactó en su momento, y la parte que él sale como del agua vestido. Claro. Esa fue la primera vez que hice como un foco más consciente en su obra, que fue bueno en su primer paso solista, ¿no? Por fuera de Soda. ¿En algún momento de la escritura o de las entrevistas hubo elementos que te llegaron a conmover? Digo, porque estás contando la historia de una persona que influyó en muchísima gente, en muchísimos artistas, y a una persona muy querida también, ¿no? ¿Te conmovió por momentos este trabajo? Mirá, hubo supongo que varios momentos, no sé, en las charlas con la madre, en sus amores, cuando nacen sus hijos. Claro. No te diría que son, o sea, me conmovían por distintas razones. Me conmovía encontrar historias inesperadas, ¿no? Uh-huh. Cuando encontré a la novia de la que él tomó el look para Soda Stereo, fue muy fuerte para mi investigación y para el libro. Y después también eran como, me conmovían momentos en los que por ahí me entregaban algunas historias muy fuertes, ¿no? Que para mí que eran momentos importantes para el libro, porque me estaban contando algo que estaba cambiando la historia de alguna manera. Entonces esos momentos eran importantes, pero imaginarás que en 4 años y medio de investigación pasé por muchos de esos momentos, ¿no? Seguro. Juan, una de las últimas, bueno, hubo cierta controversia desde el entorno de Gustavo. Fácil, ¿no?, aceptar que alguien esté escribiendo sobre un familiar. ¿Todavía sostenés esa manera de pensar? Sí, yo me parece natural que pueda incomodar o perturbar la biografía de un familiar, ¿no? Escrita por alguien que no conoces. Sí, la verdad que sigo pensando lo mismo. Además, yo la verdad que estoy muy tranquilo y muy seguro de la investigación que lleva adelante. Siento que es muy sólida y que realmente la trabajé muy seriamente. Entonces,
tiempo puedo entender Sí, que ponerme en el lugar del otro y entender que también puede ser algo que a la gente puede incomodarle a ciertas personas. También entiendo que no todo el mundo le va a gustar lo que yo haga, estoy en paz con esa idea, ¿viste? Siempre lo que puede significar un libro para otra persona es algo que a mí ya me supera, porque es como una relación que pueden tener cada uno con Cerati o con la historia que cuenta el libro sobre él. sí, Y entiendo que a alguna gente le pueda chocar o algo así, me parece natural. No pretendo que le guste a todo el mundo, ¿no? Cuando uno hace algo que además tiene como cierta, ¿cómo podría decirlo? Como cierta repercusión o que llega a mucha gente, claro. estadísticamente va a haber gente a la que no le guste. Es como, Seguro. también estoy en paz con saber que en mi vida a alguna gente le voy a caer bien y a otra le voy a caer mal, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y has tenido devoluciones de colegas, de músicos? ¿Qué te han dicho de tu laburo? Mira, los amigos de Gustavo que lo han leído me han tenido devoluciones, la verdad, muy generosas. Me han dicho que les parecía un libro bello, que bueno. Gustavo parecía vivo en el libro, la verdad, cosas muy buenas, muy fuertes que a mí me conmovieron. Y después, la verdad, las devoluciones hasta ahora han sido casi todas buenísimas. Yo estoy contento. Todo el mundo me dice que lo lee en 2 o 3 días, que a mí me encanta eso, porque significa que la historia los atrae y que de alguna forma hice bien mi trabajo en ese sentido. Así que eso para mí es muy gratificante, ¿no?